tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Un gusto estar de nueva cuenta con ustedes para platicar de diferentes temas profesionales, tales como fiscales, seguridad social, prevención de lavado de dinero, finanzas personales, todo para que podamos escuchar sobre estos temas de especialistas, expertos en el área, para utilizarlo en nuestro día a día. Al final de cuentas estamos hablando que es un intercambio de información, el cual tratamos de hacer con el objetivo de tener elementos para nuestra práctica profesional y que generemos una cultura, una comunidad de intercambio de información referente a nuestros ámbitos profesionales, contables, legales, todo para efectos de estar en armonía con nuestra profesión. El día de hoy vamos a estar platicando de las obligaciones de las personas morales con un gran amigo que ahorita lo presentaré como es oportuno, pero antes hacerles la invitación que siempre hacemos al inicio de las emisiones. Cualquier comentario lo pueden poner en la parte de abajo y nosotros en su oportunidad lo estaremos contestando, ya que muchos de ustedes saben que en el momento en que lo estamos grabando, en el momento en que lo estamos publicando, seguramente tú lo estás viendo o escuchando en otro momento, en otro horario, que al final de cuentas esto nos ayuda mucho la magia de las redes sociales o la magia del internet, porque este documento se queda almacenado a través del canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, que están estos videos, estos documentos, ya más de 4 años que estamos en esta labor, y seguramente el día que tú lo puedas estar viendo, te podré estar referenciando en otro momento. Así es que tú pon el comentario y nosotros haremos lo posible para contestarlo en el momento que nos demos cuenta. También te pedimos que también en la parte de abajo del video puedas ponernos una sugerencia de algún tema y nosotros haremos lo posible también para traer amigos especialistas en el área para que nos platiquen de esos temas respectivos o que ustedes están buscando a través del canal. Y también así como les invitamos a que comenten y que nos sugieran temas, nosotros también les pedimos por ahí que nos ayuden a seguir creciendo a través de las redes sociales, en el cual, pues bueno, te pedimos que te suscribas al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, que le pongas la campanita, te va a estar avisando cada vez que estamos subiendo nuevo contenido y también, pues bueno, que le pongas un like, que compartas los videos, eso nos ayuda a que en el historial, nos ayuda a que esté presente este material y que pueda ser sugerido o recomendado a diferentes personas que seguramente en algún momento le pueda llegar esta documentación. Si es así, también estamos en diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, LinkedIn, que también estamos subiendo el contenido diferenciado para que tú puedas tener el link y puedas ver los videos correspondientes. Y si no, si tú prefieres estarlo haciendo en versión audible, estamos en versión podcast. En podcast estamos en diferentes cadenas de distribución como Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music, subiendo el contenido diferenciado. Si tú tienes un poquito más de tiempo para podernos ver, está en las redes sociales. Y si no, con la versión de podcast te podemos estar acompañando en algún recorrido, en alguna distancia y solamente, bueno, pues con el que nos pongas atención en el audio, seguramente te va a llegar el contenido y va a ser bueno también para nosotros que nos ayudes compartiendo los podcasts. Bueno, ya después de hacerles la invitación de dónde nos pueden encontrar en redes sociales y en los podcasts, ahora sí vamos a entrar en materia. Como ustedes pudieron haber observado, el día de hoy tenemos un gran amigo y vamos a estar hablando sobre las obligaciones de las personas morales. El invitado que nos acompaña el día de hoy a compartir su experiencia, su expertise, es licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Autónoma de Chiapas, maestro en Estudios Fiscales por la Universidad Autónoma de Chiapas, maestro en Administración por la Institución de Estudios Superiores de Chiapas, plantel Tapachula. Tiene estudios culminados en licenciatura en Derecho, doctorante en Ciencias de lo Fiscal, socio director de Mario Beltrán Consultores Fiscales y Patrimoniales, socio del Colegio de Contadores Públicos de Chiapas, AC, expositor a nivel nacional ante diferentes organismos, colegios e instituciones educativas y dependencias públicas, agente capacitador externo ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, catedrático a nivel de posgrado, nombrado como uno de los mejores fiscalistas en México por los años del 2001 al 2022 y 2023 por la revista Defensa Fiscal,
y autor del libro Régimen Simplificado de Confianza para Personas Físicas y Morales 2022 por la editorial Thomson. Él es, como les comentaba, el maestro Mario Orlando Beltrán López. Maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Maestro, buen día. Bien, bien, gracias y honrado por la invitación para participar con este tema que, sin lugar a dudas, puede ser interesante para toda su audiencia. Gracias. Muy bien, para poder entrar un poquito en materia, tendría que poner un antecedente para que nos pudieras ayudar por ahí con este tema. Eh, Estamos enfocándonos en personas morales, pero si bien tenemos un capítulo dentro del título segundo que me habla de las obligaciones de personas morales, realmente la ley de impuesto sobre la renta hace mucha referencia a todo este título 2, incluyendo no deducibles, deducciones autorizadas y propiamente también la cuestión de las obligaciones, aunque cada régimen que está escondido dentro de la ley de impuesto sobre la renta tendría sus propias obligaciones. Pero si bien al final de cuentas el mayor número de contribuyentes son las personas de sueldos y salarios, creo que los que le cae una mayor recaudación económica, y lo podemos ver en estadísticas, son los grandes contribuyentes y personas morales que al final de cuentas tendremos que tener mucho en consideración nosotros como profesionistas que asesoramos, llevamos la información financiera y fiscal de estas entidades económicas conocidas como personas morales, pues yo creo que partiríamos en esa vislumbración para allá en primero, ¿qué sería una persona moral para ojos fiscales? Y ya ahora sí lo enlazamos con qué obligaciones tendríamos, por lo menos ahorita 2024, por el año en el que estamos, Mario. Claro, maestro, pues bien, como bien expresado, es un tema pues interesante y sobre todo lo que representa para la recaudación en México, porque de las estadísticas tenemos que las personas morales, tanto grandes contribuyentes como eh, pequeños regímenes como título segundo y demás, representan cerca del 30% y la diferencia la están llevando los asalariados y las demás personas físicas. Entonces, es importante que revisemos este tema de las obligaciones, el punto que planteó respecto a la persona moral. ¿Qué es? ¿Qué es una persona moral? Porque luego nos encontramos con ciertas preguntas o interrogantes por parte de los colegas respecto a retenciones y llegan a cuestionar, oye, esta persona moral, el gobierno, en fin, debe retener. Y entonces la pregunta que tendremos que hacernos, ¿qué es una persona moral? Ya el artículo 7, ley de ISR, nos da el concepto, desde luego, enunciativo más no limitativo, y como un correlativo tendríamos que revisar el artículo 25 del Código Civil Federal para poder concatenar la figura de una persona moral. Es cierto, en la escuela y en la administración se enseña que es el grupo de dos o más personas, pero pues tenemos las AS y que esas pues también van a configurar una persona moral. Y que dicho sea de paso, también hay que hacer alguna distinción o separación respecto a persona moral, porque por ejemplo, cuando hablamos del régimen de confianza de personas morales, algunos colegas llegamos a confundir que la SAS es un régimen fiscal, cuando no, es una figura societaria mercantil de la cual pues hay que hacer esa separación. Entonces, tenemos que ubicar el artículo 7 que se encuentra en disposiciones generales. Para efectos de comprender de manera enunciativa, tenemos a las sociedades mercantiles, las civiles, las asociaciones civiles y la AMP, entre otras. Prácticamente sería todo lo distinto a una persona física, lo que tendríamos que estar revisando en cuanto a la persona moral. Y de ahí, como bien sabemos, es identificar, por supuesto, la actividad y el régimen para encuadrar en el título en el cual le pueda estar correspondiendo. Esta acotación que hizo al principio es muy interesante porque la mayoría de los regímenes, personas físicas, empresariales y profesionales, remiten a el título segundo. El artículo 147 de personas físicas para arrendamiento y demás ingresos remiten también a personas morales. Entonces, creo que es el eje toral, independientemente de la observación de ingresos y deducciones, revisar esas obligaciones. Entonces, sí es un buen punto el que podamos siempre, en cualquier posición de la etapa profesional, que podamos revisar y reiterar qué es una persona moral. Y considerar también ahorita con esta línea que nos compartes, haciendo referencia a que hay veces que tenemos contratos que no son personas
societarias o sociedades, y que la misma legislación, la ley de impuesto a la renta, lo asimila como serían las asociaciones en participación, y a veces a la cuestión de algunos fideicomisos de actividad empresarial también lo llega a asimilar. Y de igual manera, aunque muchas veces lo llegamos a separar un poquito, serían los establecimientos permanentes, también tendrían una obligación de estar generando obligaciones como tipo persona moral cuando son constituidas a nivel internacional como un tema societario, que al final de cuentas incluirían en toda esta línea que nos acabas de compartir. Totalmente, y son esas figuras atípicas y como bien mencionó la figura de la AMP, la legislación que le da origen, la Ley General de Sociedades Mercantiles, señala que es un contrato, no es una sociedad mercantil. No obstante, el Código Fiscal de la Federación la reconoce y ya le da el alcance de persona moral y otras figuras que también hay que evaluar. Estamos tal vez un tanto acostumbrados a revisar las legislaciones, Código Civil, Ley Agraria, sociedades mercantiles, etcétera, pero hay otras figuras que el derecho fiscal reconoce y le da ese alcance como persona moral y hay que atender las obligaciones. Aquí una acotación que también se me hace muy interesante que acaba de compartir en el tema de las personas morales que son extranjeras. Si tienen establecido permanente en México, pues tributan como cualquier persona moral, a diferencia que si no lo tienen, porque ahí el mecanismo pues es a través de una retención del ISR y el impuesto se calcula de manera diferente. Y siguiendo entonces en este orden de ideas, ya teniendo en cuenta qué es lo que sería una persona moral, y también que comentabas que hay triples S, hay sociedades bancarizables como son la SAP, la SAPI. O sea, podemos encontrar mucho más sociedades, no solamente las sociedades mercantiles y las civiles que llegamos a conocer, hay más en todo este mar de temas societarios. Ahora sí, identificar que entramos a un título 2 de personas morales, que las llamamos un poquito de devengamiento, aunque también tiene sus acepciones como la SC, que al final de cuentas tiene un régimen pues de ingresos de flujo, pero también tenemos a otras personas con un régimen de reciclo de personas morales, que también hacía hace referencia uno de tus libros que estaba leyendo en tu presentación, de reciclo de personas morales, que al final de cuentas estamos hablando que serían como un régimen de flujo, y que también hace referencia a articulado del título 2, que empezaríamos con las obligaciones de las personas morales. Claro, y para toda la audiencia que nos está acompañando, si bien es cierto, la ley del ISR vamos a encontrar pues la mecánica de cálculo de impuesto de acuerdo a lo que establece el 5 del código por elementos de contribuciones. No perdamos de vista que hay otro tema que está llamando muchísimo la atención y no dudo que ya lo hayan abordado, maestro, el tema del compliance, el cumplimiento fiscal, el cumplimiento laboral y otros tipos de cumplimiento. Y entonces surge aquí la pregunta para el público que son contadores, asesores. ¿Qué tanto tenemos ese seguimiento y evaluación del cumplimiento de las obligaciones de una persona moral? Porque, maestro, no me dejará mentir, cuando hace 2 años, si no me recuerdo, que el SAT estableció la obligación en formato, vamos a llamarle, de los 4 estados financieros, y muchos llegaron a cuestionar, oye, pero ¿en qué artículo del artículo 76, perdón, en qué fracción se establecen los 4 estados financieros, cuando solamente son dos? Y entonces muchos nos desesperamos porque, oye, ¿cómo se hace el flujo? ¿Cómo se hace el estado de cambios? Y cuando debe ser, si bien es cierto, no una disposición legal, sí un tema financiero, pero el cumplimiento. Y de repente nos encontramos con situaciones en las que tal vez no lo sabíamos o no dimensionamos. Un tema paralelo, el tema del beneficiario controlador. Si bien es cierto, no es fiscal, pero es una obligación que tienen las personas morales y que habría que autoevaluarnos. Lo tengo disponible ese manual, qué pasaría si me lo solicitan, la multa, voy a poderla pagar, en fin, y otras consideraciones. Entonces, este artículo 76, si bien es cierto, es una norma particular para personas por el título segundo, siempre hay que revisar, por ejemplo, para personas físicas, el artículo 103 de los requisitos, y vamos a encontrar que remitirá también a este artículo en algunas fracciones.
Entonces, una de las primeras consideraciones que encontramos en la fracción primera es la obligación de llevar contabilidad. Y esto, pues, de repente también se confunde cuando hablamos del envío de la contabilidad electrónica, porque recordaremos que el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación precisa que los contribuyentes obligados a llevar contabilidad deberán cumplir con las 4 fracciones de ese artículo 28. Pero entonces, ¿cuál es el fundamento del envío? No es el Código Fiscal, sino la propia ley del ISR, y que en función a ello vamos a tener esta obligación de llevar esa contabilidad como establece el código, esto con la fracción tercera en medios electrónicos. La generación de los archivos en formato XML y que, bueno, tenemos 5, 2 obligatorios y 3 a requerimiento, pero tendremos que llevar esa contabilidad. Claro está que el reglamento del código insta de que hay un plazo también para llevar esos registros y que por miscelánea pues tenemos cierto plazo adicional. Pero ahora con lo que tenemos en materia de herramientas de software para efectos de la contabilidad, y que si bien es cierto, la base de las operaciones económicas son los XML, más no son todas, pues facilita este proceso. Aquí la reflexión para todos los colegas es qué tanto tenemos actualizada esta contabilidad. Primero, la base financiera que se elabore con base a las NIF y después que estén debidamente registrados esos movimientos, cómo impactan para, desde luego, hacer esa separación o esa distinción. Porque, pues yo creo que muchos hemos caído en esta práctica y a la vez error de mezclar efectos fiscales en la contabilidad. Clásico ejemplo, maestro, no me dejará mentir, el tema del automóvil que es parcialmente deducible y que algunos registran equipo de transporte 175,000 pesos y la diferencia no deducible, con tal de alinearse al tema contable y el efecto fiscal del 28 fracción segunda de la ley, pero que financieramente hablando no se cumple con esa disposición. Entonces, creo que esta fracción primera es la base para el cumplimiento de una persona moral. Y considerar también que haciendo esta referencia y separando la contabilidad electrónica de la contabilidad mercantil o de acuerdo al Código de Comercio, si pudiera ponerle algún tipo de nombre Sí, vinculado a la contabilidad financiera, hay algunas veces que la contabilidad electrónica en algunos regímenes me permite, por regla miscelánea, el que no presente la contabilidad electrónica, que es muy diferente al no presentar la contabilidad electrónica, a no tenerla disponible y sobre todo que a mí no me gusta utilizar el término de que la contabilidad te da materialidad a una materialidad fiscal, pero al final de cuentas sirve como elementos para poder reconocer operaciones, transacciones, transformaciones internas, otros eventos que le dan origen a las operaciones y que con esto podría quitar el que se considere como operación simulada en algunas ocasiones. Pero es muy necesaria la contabilidad financiera para la toma de decisiones y aquí ya vemos una separación de las dos visualizaciones de la contabilidad, aunque sea una sola. totalmente. Y pues bien, todo va concatenado desde el punto de vista mercantil, financiero y de último el fiscal. Pero muchos que hacemos, ponderamos lo fiscal, nos olvidamos de lo mercantil y de último el tema financiero. Y de manera paralela a esto, pues también hay que revisar las obligaciones de expedir los comprobantes fiscales, porque nuevamente el Código Fiscal de la Federación refiere a que si el contribuyente está obligado y revisamos el artículo 76 y encontramos que debo expedir comprobantes como persona moral por los ingresos, por los actos o las actividades que esté llevando a cabo esta persona moral y que ahora con todo lo que tenemos hoy de esta, vamos a llamarle fiscalización electrónica con los CFDI, pues parecieron tanto increíble, al menos para mí, que esto no es nuevo. Tenemos desde el 2021 en pandemia que llegaron estas entrevistas de vigilancia profunda, los correos, y todavía algunas personas morales no están expidiendo todos sus comprobantes. Entonces, pues este también es un llamado importante al tema del cumplimiento fiscal o el compliance fiscal para que no tengamos ningún tipo de contingencia. De antemano recordar que el incumplimiento de las obligaciones van a generar sanciones de acuerdo al Código Fiscal de la Federación. Y pues esto no debería generar ciertas excusas o argumentos
porque pues también en la contabilidad se encuentran ciertas cuentas contables que de repente se denominan depósitos por identificar. Oye, ¿cómo tienes esa cuenta contable si debes de tener la sustancia económica? Y si no tienes el comprobante, no sabes de quién es, bueno, elabóralo por general y luego hace ese procedimiento de referencia para la sustitución o reemplazo. Pero eso tiene que estar de manera íntegra en cuanto al cumplimiento de cualquiera de los 6 comprobantes fiscales que establece pues el SAT a través de ese anexo 20 de la miscelánea fiscal. Entonces, también es otra obligación que puede llamar la atención. Y me sumaría a poder decir de esos 6 tipos de comprobante, los FDIs, que hay algunos que me los tiene que emitir alguien para efectos de darle algún efecto de deducibilidad, como sería el tipo de ingreso para uno, para mí sería de deducción, el complemento de pago, que para algunos sería como un tema de ingreso cobrado, IVA, efectos, y para mí podría ser un efecto de acreditamiento. Pero hay algunos autocomprobantes como el de retenciones y pagos, el de nómina, el de traslado, el de egresos, que al final de cuentas sí tendríamos que tenerlo contemplado, incluyendo tener mucho cuidado, porque si bien la obligación que nos compartes ahí, Mario, sería el tenerla, los FDIs, hay algunas operaciones que no pasarían por CFDI y que tendríamos que ver que la autoridad estas nos las está preguntando en cuestiones, por ejemplo, del ajuste anual por inflación acumulable o deducible y las ganancias y pérdidas por tipo de cambio que en sí no pasan por un CFDI y que no estaría nadie obligado a emitir la cuestión de un CFDI de esto, pero aunado a lo que comentabas de la fracción primera de la contabilidad, sí debería de estar dentro de la contabilidad incluyendo las cuentas de orden. Totalmente, y esa es una cuestión que a algunos se nos olvida y por ello al principio señalaba que hacemos un híbrido en la contabilidad para los efectos fiscales. Muchos argumentamos, es que lo tengo en Excel, lo tengo en el PDF, estoy preso y con ello pretendo darle ese requisito de la deducibilidad que establece el artículo 27 en cuanto a que esté registrado en contabilidad. Pero también recordemos que en el reglamento se permite que podamos tener esas deducciones registradas en la contabilidad a través de las cuentas de orden. Muchos no lo hacemos. Si bien es cierto, obtenemos pérdida contable por venta de activo fijo, posiblemente hay pérdida fiscal por enajenación de activo fijo y eso entonces se somete a esa conciliación contable fiscal que de algún modo pues también hay que valorar en ese proceso de la declaración anual que vamos a ver en breve. Entonces, paralelo a esto ya tenemos la contabilidad, los comprobantes que si bien es cierto no reflejan toda la operación de la empresa porque hay partidas que son fiscales y que no tienen un sustento o no hay la forma de cómo parar a través de un comprobante fiscal, pero llega la otra obligación que es la de formular ese estado de posición financiera a la fecha en que termine el ejercicio. Curiosamente aquí la ley del ISR pues no señala de elaborar o formular el estado de resultado integral ni los otros 2 estados financieros básicos. Sin embargo, pues bueno, ya debe ser en la opinión de un servidor que año con año tener esos 4 estados financieros porque no puede ser que el contador o más bien la profesión realizada de la contaduría esté dependiendo de un formato de qué es lo que va a hacer el SAT en el 2028, 2035 a efectos que se pedirá 4 estados financieros. Oye, pero es que no tengo notas. Bueno, hay que hacer toda la evaluación integral para cumplir con esta fracción cuarta respecto a estados financieros. Y además, algo importante que es el levantamiento del inventario de existencias a la fecha en que termine ese ejercicio fiscal, que muchas empresas lo hacen y el impacto lo tenemos evidentemente en el rubro costo de lo vendido. Sin lugar a dudas, pues esto llama la atención porque recordemos que se tiene que llevar un control en la forma en cómo se van a evaluar esos inventarios para determinar si se va por costos históricos o costos predeterminados y con ello la determinación de ese resultado. Muchas veces, pues también tenemos el tema de los faltantes inventarios, que por ello hay que hacer este levantamiento. En el reglamento se permite que se pueda hacer incluso un mes antes del cierre del ejercicio. Y ahorita vamos a revisar que el cierre del ejercicio pues no es forzosamente diciembre de cada año, sino que dependerá de otros elementos como cuando la empresa esté en liquidación.
Entonces, aquí sí es importante de que tengamos esa contabilidad, el estado de posición financiera. Y algo que en lo particular estoy observando y creo que tendremos que incluirnos en esta tendencia es de la contabilidad al día. Alguien podría decir, Mario, pero es que yo estoy en una firma de contadores y el cliente tiene las operaciones y las conozco hasta en el mes siguiente. Independientemente que es una obligación fiscal, nos vamos a remitir siempre a esa característica cualitativa de la información financiera, la oportunidad. Hoy las herramientas pues ya están dando, si quieren, un 80%, 90% para llevar esa contabilidad al día. Y él está revisando ciertos rubros, ciertas partidas que nos permitan entonces decir, ¿sabes qué? Al día de hoy, si fuera 28, 29 del mes, este es el balance general. Claro, habrán ciertos ajustes, como por ejemplo algún movimiento bancario que no esté registrado, pero yo podría cumplir con esta obligación en cualquier momento. Y que además, pues no perdamos de vista que los usuarios, en este caso los accionistas, pues van a requerir esta información para tomar decisiones y aquí, como parte de la contabilidad que establece el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, pues tener estos estados financieros y no olvidándonos del tema del inventario. Fíjate ahí, maestro Mario, que de lo que acabas de comentar, he escuchado de diferentes colegas profesionistas, también capacitadores y todo, que hay que ser preventivos ante cualquier revisión por parte de la autoridad y que el día de hoy tenemos que estarnos capacitando para anticiparnos a la autoridad. Pero déjame externar mi perspectiva hasta este comentario. No podemos ser preventivos en muchas cosas porque las reglas las pone el SAT para efectos de ciertos cumplimientos. En el caso de la contabilidad electrónica, en el caso de la contabilidad, como acabas de comentar, independientemente seamos un contador de empresa o un contador de despacho que contabiliza de empresa, nosotros hacemos una contabilidad desfasada. Nos llevamos una semana por lo menos de desfase de llevar la contabilidad. En cambio, el SAT, con el CFDI, ya tiene elementos para poder amarrar una contabilidad simplificada, si quieren llamarlo de esa forma, pero la autoridad tiene los elementos, se acomoda, está acomodado para que ellos puedan tener el tablero y la visión. Que lo quieran ver o analizar es cosa diferente. Ya nos pasó en el mes de junio que ya empezaron a llegar requerimientos, actos administrativos de requerimientos sobre pagos definitivos, sobre pagos provisionales del mes de mayo, a los 2 días de que se cumplió el vencimiento de la presentación de la declaración. Antes lo veíamos muy lejos. Hoy la autoridad ya tiene mayores elementos, aunque sea la inteligencia artificial, el robot, como quieran llamarle, pero esto es de también entender que nosotros como contribuyentes ya debemos de estar equiparándonos con lo que está haciendo la autoridad, porque realmente la autoridad va más adelantada. Aunque digamos que nosotros como contribuyentes estamos prevenidos para cualquier cosa, creo que de todos modos estamos por lo menos un medio paso atrás o un paso atrás de la autoridad, lamentablemente. Totalmente, y es algo que hay que reflexionar, porque por eso comentaba las herramientas. Hoy difícilmente pudiéramos estar en ese mecanismo de la contabilidad de hace 5 años, 10 años, porque por el tema, y me gustó mucho este comentario que acaba de dar, una contabilidad simplificada, tal vez sin cuenta bancaria, pero tiene las cuentas por cobrar, tiene las cuentas por pagar, tiene muchos elementos para poder integrar una contabilidad. Entonces sí, y este es un llamado tanto para personas físicas y personas morales que procuremos tener esa contabilidad lo más exacta y por supuesto lo más actualizada con las herramientas que evidentemente hoy tenemos en el mercado. Y otra problemática con la que nos encontramos invariablemente es cuando llegamos a la fecha o al plazo de la presentación de la declaración anual, porque, pues bueno, creo que la costumbre la hicimos ley algunos contadores, porque la ley del ISR establece que tendremos que presentar la declaración anual dentro de los 3 meses siguientes al término del ejercicio fiscal. Y muchos que hacemos la ley por la costumbre en marzo. En marzo estamos enviando cuando tendría que ser en enero, en febrero o en marzo.
pero en el caso de ejercicios regulares, porque de repente cuando se hace esta pregunta para estudiantes principalmente y se les pregunta, oye, ¿cuándo es o cuál es el plazo para la presentación de la declaración? Responden marzo, incorrecto, enero a marzo, incorrecto, porque recordemos que hay dos tipos de ejercicios, los regulares e irregulares. El irregular podría darse en este caso por liquidación de la sociedad. Y si hoy, por ejemplo, iniciara hoy julio, pues serían 3 meses para poder presentar esa declaración del ejercicio. Y no olvidar que pues también se tiene que incluir el importe de la PTU que le corresponde a ese trabajador o esos trabajadores y que en estos 2 años, a partir de la reforma que se dio en 2021 en la Ley de Trabajo, pues el crecimiento también de las redes sociales, la difusión de información, pues encontramos con ese reclamo del derecho que hace el trabajador de utilidades. Y aquí es un tema posiblemente ya de tipo cultural de algunas empresas, el no entregar esta declaración del ejercicio. Uno, por la confidencialidad. Dos, por el término particular del renglón de la PTU, pero pues son obligaciones que incluso la propia Ley Federal del Trabajo remite a la ley del ISR para efectos de tomar estas cantidades. Entonces, aquí tal vez se requiere un cambio de ese pensamiento en cuanto a la cultura empresarial para efectos de cumplir con las obligaciones. Es cierto, la legislación laboral, al remitirse a la legislación fiscal, prácticamente se lava las manos. Le da o le dota a la legislación fiscal todo el mecanismo para llegar a esa renta gravable a través de ingresos, deducciones, algunos esquemas de planeación fiscal, economía de opción. Y pues bueno, el trabajador cuando revisa la declaración, oye, ¿cómo es posible si hubo tantas ventas? Sí, hubo ventas y hay una utilidad contable, pero fiscalmente tenemos una pérdida. Y eso pues también hay que considerarlo al momento de cumplir con esta obligación de índole fiscal respecto a la declaración y el renglón de la PTU, pero también para el cumplimiento de la obligación en materia laboral. Referente a este comentario y hablando de la declaración anual, dices 3 meses después de un cierre de un ejercicio, que Sí, cierre el 31 de diciembre, llegaríamos por ahí al mes de marzo. Si yo es un ejercicio regular, lo decías también hace ratito, una liquidación en el mes de octubre, sería noviembre, diciembre y enero, la fecha para poder presentar la declaración anual de ese ejercicio irregular. Pongo nada más en consideración, hay mayor tema de referencia y también con una invitación hacia más adelante, maestro Mario, para efectos de poder platicar referente a este tema, de sí. los beneficios de presentar una declaración de manera, entre comillas, anticipada, que sería coeficiente de utilidad, pérdidas, y saldos a favor que podamos utilizar como una estrategia organizacional dentro de flujos desde el primer mes de cada uno de los años. Ahorita lo dejo ahí en el tintero ese tema, pero me voy un poquito a lo que decías de presentar la declaración el 31 de marzo, que ya estamos como contadores muy acostumbrados a esto. Hoy la tecnología ya tampoco nos permite el irnos hasta el último día, porque si están mal los pagos provisionales con los ingresos nominales, no se logra subir la información. Si el timbrado de la nómina no está un mes antes o 15 días antes de presentar la declaración, no lo toma el sistema en consideración. Por eso es que hay una regla miscelánea que te dice que el último día del mes de febrero es el momento para poder ajustar la cuestión de los recibos de las nóminas. Hoy ya no nos podemos ir al último día, tendríamos que ver por lo menos 15 días para cualquier problema de sistema para poderlo presentar. Y ojo, no estoy hablando de que el último día se sature en la cuestión del sistema, no estoy hablando de esa saturación que es normal que toda la gente lo quiera presentar y que también es una responsabilidad de la autoridad el que esté funcionando aún así que sea el último día. Tiene que tener la capacidad de recibir toda la información, pero aparte de esta problemática, creo que es muy importante por lo que nos comentas en este momento, el identificar que no tenemos que irnos al último día de marzo por diferentes cosas que podemos ver beneficios, podemos ver problemáticas del sistema y podemos ver problemáticas hasta el propio envío, que si por un atraso realmente va a generar unos recargos.
realmente la autoridad puede venir con una multa por un recurso administrativo que al final de cuentas puede impactar por no haberla presentado en tiempo y en forma. Y este es un tema muy importante, maestro, porque muchos recordaremos los que veníamos desde el DEM de la computadora que pues prácticamente éramos nosotros, la computadora, el software de escritorio y nuestro tiempo. No había ningún problema. Pero a partir de que ya dependemos de un formato electrónico en línea, pues también hubo tanto detalle porque solamente era la captura. Pero cuando empieza la tendencia del SAT de estar precargando la información, muchos dijimos, bueno, está bien porque ya no tengo que estar duplicando ciertos procesos de captura porque el SAT ya los tiene. Y este comentario pues no es meramente criticar al gobierno, pero pues este sexenio en lo particular, sí creo que muchos hemos observado ese tema de que ya no es un problema que se sature la conexión, sino que la información no esté actualizada. Entonces, pues este llamado para prepararnos en el siguiente año. Hay quienes dicen, es que el contador y la contadora lo deja todo para el final. Bueno, no es que lo deje todo para el final, sino que también hay ciertos errores, inconsistencias, que donde creo que sí nos afecta y es nuestra responsabilidad, es empezar a revisar la declaración en el mes de marzo. Y con este cumplimiento de obligaciones de personas morales, sería bueno que en el momento que vean este video, julio, agosto, noviembre, en fin, puedan hacer una pausa técnica en los procesos y revisar, a ver, si hoy fuera el último día de la presentación de la declaración anual, los ingresos están acumulados correctamente, las deducciones cumplen con requisitos, la nómina está bien segmentada en cuanto a regímenes, parámetros, etcétera, para que pensemos, hacemos esto en el mes de noviembre, sí hay errores, somos humanos, no hay problema, pero se corrige en noviembre y diciembre, enero incluso, para cuando empecemos en febrero, pues ya no hayan correcciones. Ojalá que esto pueda mejorar y hasta me atrevo a decir, y el comentario a título personal, creo que es bueno. Creo que es bueno de que el SAT establezca estas fallas, vamos a llamarle, porque nos obligaría a empezar a trabajar desde el mes de febrero o a principios de marzo, por lo que comentaba, de que un ingreso que se modifica, pensemos de enero, tiene efecto dominó febrero, 2 días, marzo, 3 días, etcétera, hasta llegar a acumular en diciembre, y eso pues nos deja mal, independientemente del cumplimiento fiscal, nos deja mal con el cliente, porque también a algunos tal vez nos pasa, estamos terminando la declaración anual con impuesto a cargo, pensamos 500,000 pesos. El día 31 de marzo, 8 de la noche. El representante legal o la persona de tesorería, pues esta vez ya no está, el banco se colapsa, en fin, y ya caímos en incumplimiento. Eso que comentó, por favor, para todos los colegas que tenemos esta práctica de estar dejando todo para el final, tanto los provisionales, definitivos y el anual, pues el SAT ya está cortando esos plazos para ni siquiera invitar, ni siquiera exhortar, ya notificar el acto administrativo de requerimiento y si hay impuesto a pagar, pues se complica más el asunto. Entonces, sírvase esta reflexión de la obligación de la persona moral para, en lo posible y de manera gradual, empezar a cambiar esas metodologías o procesos de trabajo, porque pues esta parte del SAT sí nos está obligando a anticiparnos a los procesos. Y para poder continuar con el tema y creo que con esto que llevamos avanzado en este momento, si me permites, creo que podríamos poner como si fuera una mesa que tiene cuatro patas. Una pata, ya lo comentaste, sería el CFDI, otra pata la contabilidad, otra pata la declaración anual y lo que trae consigo de la cuestión de la información. Y voy a poner una cuarta pata porque es donde viene este artículo que vienen ya mucho más desglosados, las declaraciones informativas. Yo creo que para poder avanzar aquí, maestro Mario, para la gente que nos está viendo y escuchando, los invitamos a que realmente pudieran ver un poquito más este artículo 76 ya de una manera desglosada, pero para efectos de que la gente se llevara
algunas declaraciones informativas que considerarías que son sumamente importantes que identifiquemos para efectos de un cumplimiento de estas obligaciones de personas morales. Totalmente, maestro, y es una cuestión que también se nos olvida. Algunos nos argumentamos solamente en lo que indica la constancia de citación fiscal, pero existen esas informativas. Una, por ejemplo, cuando recibo contraprestaciones que excedan 100,000 pesos en efectivo. Tengo que avisarle al SAT, casi un sistema de prevención del lavado de dinero donde debo identificar quién me hizo el pago de esa contraprestación. Podría ser el caso también que algún accionista socio haga alguna aportación de capital o aumento de capital, aportaciones para futuros aumentos, préstamos, y estos excedan 600,000 pesos. Esto puede ser un tanto interesante. Incluso ayer alguien me consultó que quería hacer una aportación de 1,000,000 de pesos en efectivo. ¿Tiene algo de malo? En la ley no solamente informar, pero si nos vamos ya por el tema de ser efectivo, pues tendríamos que cuestionar el origen. Y esto, pues sí, para algunas personas físicas accionistas puede ser un poquito complicado, porque van a decir, bueno, si no tiene nada de malo, lo puedo demostrar. Bueno, estás inscrito y pasamos a temas de personas físicas. Pero aquí lo importante es que la persona moral pueda identificar esos movimientos distintos a la operación, llámese venta, llámese servicios o arrendamientos incluso, sino que esas aportaciones que afectan el capital contable de la sociedad y el pasivo para el tema de los préstamos, pues se puedan documentar. Hace un par de minutos se refirió al tema de la materialidad. Sí, la contabilidad puede ser una guía para efectos de poder demostrar cuál fue el tratamiento, pero hay que complementarlo con otros atributos o elementos y señalar, bueno, es que tengo en la contabilidad en el mes de julio de 2024 un préstamo por 700,000 pesos. Ok, vamos a llegar al tema del contrato, a la fecha cierta, pero siempre queda la duda, porque la persona moral va a poder hasta cierto punto blindarse, tiene los elementos para que no se considere ingreso, pero la persona física tendrá que demostrar el origen de sus recursos. Oye, Mario, ¿qué pasa si el accionista me instruye directamente? ¿Sabes qué? No cumplas con esa informativa. Bien, en caso de que la autoridad ejerza facultades de comprobación, pues sabemos que esa cantidad, al exceder 600,000 pesos en efectivo, se va a considerar otro ingreso de la persona moral, con base al artículo 18 de la ley del ISR. Entonces, esto también llama la atención en cuanto a verificar estas informativas. Puede haber otra, que si bien es cierto, hablamos mucho del DIN, el DIN, la declaración informativa en medios magnéticos, y el anexo 1, que hablábamos también de salarios, anexo 2 de retenciones, pues también existen las obligaciones de informar las operaciones de partes relacionadas, y pues que esto también tiene un impacto para efectos del comparativo de los precios y que no hayan por ahí diferencias en cuanto a los ingresos, en cuanto a las deducciones, y que dependiendo de la cuantía de las operaciones, pues va a obligar a realizar el estudio de precios de transferencia. Y pues esto también muchas empresas no lo están llevando a cabo. Esto, por supuesto, pues llama la atención porque cuando le notificamos al accionista o al consejo o a la asamblea, oigan, es que hay que cumplir con esta obligación. ¿Cuánto cuesta? Bueno, cuesta varios miles de pesos, pues algunas veces se rehusan y están en este riesgo de que si la autoridad detecta que hay estas operaciones y no se ha cumplido con la obligación, pues tendremos las sanciones correspondientes. Y con esto, si me permite, maestro Mario, para efectos de a la gente que nos está viendo de nueva cuenta, los comentarios en la parte de abajo, que nos pongan alguna sugerencia de temas, que nos ayuden a suscribirse al canal de YouTube, que nos busquen en diferentes redes sociales, para poder amarrar ya esta sesión. Te pediría tres aspectos. Uno sería algún lugar, medio de contacto donde te pudiéramos localizar para efectos de alguna asesoría formal que la gente estuviera buscando algo referente al ámbito profesional
que nos pudieras compartir medios de contacto, teléfono o algún correo. Segundo, muchos de nosotros identificamos que también te gusta compartir esta información a través de redes sociales, también que nos compartas en algún lugar donde te podamos ir a seguir, a acompañarte en las pláticas que estás dando. Y por último sería alguna conclusión referente al tema. Y déjame nada más externar algo que a ver si se puede agarrar un poquito de ahí para la cuestión de la conclusión, que sería, hay otras obligaciones que no aparecen en la ley de impuesto sobre la renta y que son importantes como el buzón tributario, la firma, el dictaminar, la ICIF. O sea, hay algunas otras que no están dentro de la ley del impuesto sobre la renta, pero hay otro tipo de obligaciones que también tendremos que estar cumpliendo. Claro, Master, gracias por el espacio y comparto mi correo es mariobeltran@mariobeltran.mx y en redes sociales, pues por ahí me encuentran en Facebook, YouTube, TikTok, en LinkedIn, Instagram y ahí compartimos un poquito de contenido respecto a esos temas profesionales y que sin lugar a dudas como esta invitación que me hizo favor de hacer con las obligaciones de personas morales, si bien es cierto, desde el punto de vista fiscal en la ley, pues ese artículo 76 nos da la pauta, pero existen otras obligaciones y principalmente en el Código Fiscal de la Federación. Por ello, llegué a mencionar el tema del compliance fiscal. Maestro, usted como experto sabe lo que significa cierto estrés, cierto peso para las empresas el estar revisando todas esas obligaciones. Yo de lo que he encontrado cerca de 50 obligaciones en tanto ley de ISR, ley de IVA, Código Fiscal de la Federación, y realmente es muy pesado dar cumplimiento a todas esas 50 obligaciones de las que detecté, y por ello hay que hacer ese trabajo de investigación, ubicar, a ver, ¿cuántos trabajadores tengo? Me puede afectar en tema ley del seguro social, me puede afectar tema LEFA de trabajo. Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, si tengo inventarios de productos perecederos? Bueno, ¿qué obligación tengo en cuanto a otro tema, por ejemplo, no sé, se me ocurre de alimentación, COFEPRIS, etcétera? Pero en la parte fiscal, ¿qué sucede si esos inventarios caducan, tienen ciertas imperfecciones, en fin? Y son obligaciones que me van afectando y que creo que la guía para poderlos motivar o inspirar en cuanto a la revisión será el Código Fiscal, pero en el tema de infracciones y sanciones, porque dependiendo de la actividad que tenga, por supuesto, el contribuyente persona moral, pues serán las obligaciones y su incumplimiento configuran la infracción y la sanción. Así que para todo el público que nos acompañó en esta emisión, recomiendo abundar el tema del compliance fiscal, un tema que no viene en la legislación fiscal, tiene un trasfondo en el Código Penal y que sin lugar a dudas nos va a ayudar a tener esa dimensión y ese mapeo de las obligaciones que puede tener una persona moral en nuestro tema, pero también en personas físicas. Entonces, creo que tenemos mucho trabajo que hacer como contadores en este 2024, porque lo que viene para el siguiente sexenio no lo tenemos todavía definido a ciencia cierta, pero nos va a generar todavía ese estrés de estar verificando qué nos falta o qué estamos llevando a cabo para cumplir con las obligaciones de estas personas morales. Y que de ese numeral que estabas haciendo un conteo de 50, pensaría que están incluidos por la recomendación que estás haciendo las NOM, la NOM 35, NOM 36, temas ambientales, o sea, ya también tiene que ver muy tema particular cada una de las entidades económicas, qué actividad y qué repercusión tenga con otros lados, incluyendo ya quitar esto de personas morales solamente y ponerlo en términos generales, porque también las personas físicas tendrían que hacer este tipo de checklist de cumplimiento para efectos de que quedemos bien con todo, ¿no? O sea, que no se nos destapara algo por estarle dando efectos para un tema. Yo creo que con lo que nos acabas ahorita de compartir y como esta recomendación, conclusión, creo que muchos de nosotros nos ponemos el saco y tendríamos que estar haciendo esa labor como profesionistas. Y también hay que ver del otro lado que nuestro cliente no lo pague, porque tampoco es darlo de gratis
sino que también es inversión de tiempo, recursos, que al final de cuentas tiene que estar repercutido con los sueldos de la gente que nos ayuda. Entonces, si bien tenemos mayor campo de acción para que un contribuyente esté bien, que es nuestro cliente, también es ver que sea justo para nuestra distribución de trabajos. Eh, Maestro Mario Beltrán, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y ante la distancia te mando un fuerte abrazo. Gracias, maestro. Hasta pronto. A la gente que nos está viendo, que nos está acompañando, de nueva cuenta los invito a que se suscriban al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas, que nos busquen en diferentes cadenas de distribución de podcast, de redes sociales, al igual que al maestro Mario Orlando Beltrán López, que nos acompañó el día de hoy para hablar de las obligaciones de las personas morales. También ahorita nos compartió que está en diferentes redes como Facebook, Instagram, YouTube, X, está también en LinkedIn, también está por ahí en TikTok, que al final de cuentas este contenido que también él comparte es por su forma de poder contribuir a las personas que al final de cuentas están buscando un tema de temas de actualidad y que creo que muy de la mano va con lo que llevamos a través de este canal. A la gente que nos está viendo de nueva cuenta, suscríbanse, compartan. Muchas gracias por acompañarnos. Compartan, estamos en contacto. Saludos. Bye. Antes de irse, vamos a poner por aquí la clásica bolita para que te suscribas al canal y vamos a poner por aquí un video referente a esta quinta temporada. Gracias por acompañarnos. Estamos en contacto. Saludos. Suscríbanse, compartan. Saludos.